guerra. El guatemalteco que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes, proponiéndose provocar una guerra o que realicen actos de hostilidad contra la República, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Si la guerra fuere declarada o se llevaren a cabo los actos de hostilidad, será sancionado con 5 a 15 años. Entonces, aquí veamos nosotros las circunstancias que se puede dar de un guatemalteco concertarse con fines de guerra. Entonces, venir y, por ejemplo, bueno, las situaciones están no tensas, sino hay ciertas diferencias entre Guatemala y Belice. Y entonces viene un guatemalteco y dice, bueno, señores de Belice y Guatemala, nunca los va a reconocer y este conflicto nunca va a terminar. Y entonces aquí lo que mejor es irnos a la guerra. Guatemala no tiene capacidad de enfrentarlos, entonces vamos a la guerra. Ahí él está induciendo a que se pueda llevar a un gobierno extranjero contra una guerra en contra de Guatemala, provocar esa guerra o la hostilidad en todo caso. Eso es lo que muchas veces se ha criticado de la frontera de Guatemala y Belice, en las cuales hay esos actos de provocación muchas veces de guatemaltecos hacia los beliceños y en la mayoría de casos beliceños hacia los guatemaltecos, donde se dan esos actos de hostilidad y que ponen en riesgo la soberanía guatemalteca, porque en un momento dado la reacción que pueda tener el otro estado o el mismo estado guatemalteco en las cuales pueda conllevar a una guerra derivado a esos actos en los cuales se dan y en las cuales han muerto guatemaltecos en la frontera entre Belice y Guatemala, porque la línea fronteriza entre estos dos países en Petén es imaginaria, jóvenes. Yo no he llegado, pero me contaba un compañero juez que estuvo en Melchor y me decía, es que el campo de fútbol es la diferencia, la mitad del campo jugás en Belice y la mitad jugás en Petén. Y entonces, obviamente, es por la pura armonía que vive la gente. Pero cuando se ponen los actos hostiles dentro de la frontera, pues ahí sí se marca el territorio y se ponen beliceños ahí y no puedes jugar porque solo hay medio campo para Guatemala. Entonces, es bien complicado. Y no obstante que la Constitución le refleja determinados límites y que debe existir entre las fronteras un espacio para que solo vivan guatemaltecos. Sin embargo, en Belice es bien complicada la situación derivado a que es un conflicto que de años se ha traído y por lo tanto no hay esas demarcaciones totales. ¿Dudas? Bueno, sigamos. 363. Debilitamiento de defensas. Veamos acá en qué estado de realidad debe vivir Guatemala para que se pueda cometer ese delito. No es una circunstancia en cualquier momento, sino de extremos en las que se podría dar el delito estando en una situación del país como tal. Y aquí nos dice, quien encontrándose el país en estado de guerra, dañar instalaciones, vías de comunicación, obras o objetos necesarios o útiles para la defensa nacional o que en cualquier otra forma trate de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Igual sanción se aplicará a quien ocultare, distrajere, destruyere o hiciere salir del país bienes declarados necesarios para la defensa nacional. Entonces, acá, para que se cometa el delito, debe haber un estado de guerra. De lo contrario, no puede haber este delito. Por eso dice, encontrándose el país en un estado de guerra. Y por lo tanto, las circunstancias en las que se podrían dar por el momento, como nos indica vías de comunicación, o se dañaran esas vías de comunicación, por lo tanto, aquí no podría darse ese delito. Actualmente, toda vez de que no existe un estado de guerra. Podría dañarse puentes, podría darse fuerzas, defensas del Estado, por ejemplo, los lugares en los cuales se tienen fortificaciones para evitar la penetración en una circunstancia de posible guerra y que el Estado como tal haya asegurado sus fronteras para evitar ese tipo de cosas, pues entonces ahí si actualmente hubiera ese tipo de destrucción, no habría este delito, porque el asunto es que debe haber un estado de guerra. Ahora, si en un estado de guerra se comienzan a derribar puentes, a dañar vías de comunicación, ahí sí estamos hablando de un debilitamiento de defensa. Por lo tanto,
es la misma situación, el contexto de la realidad del país que se pueda estar viviendo es lo que conllevaría a tipificar la conducta ilícita. Si no hay esa situación de guerra, no puede tipificarse ese delito. Lic, 300, por perdón, favor. aquí sí, pongámoslo, bueno, ya hablando de tiempos atrasados, aquí sí incurrirían los guerrilleros, ¿verdad? En este contexto que, bueno, si estuviéramos en ese tiempo, ¿verdad, Lic? Lo que pasa, Ronnie, que tenemos que deslindar y establecer si en Guatemala había guerra o qué había. Y eso es una discusión que ha habido porque generalmente las guerras están dadas de un estado a otro. Sin embargo, en Guatemala, por eso es que se reconoce que había un conflicto interno, porque acá era Guatemala contra Guatemala. Y entonces, ya internamente sabíamos nosotros, y que vivimos en Guatemala, sabemos que esto era entre las fuerzas del Estado versus población indígena, porque era la lucha. Y de hecho, habían algunas grabaciones, en algunos libros se recogen algunas situaciones donde Ríos Montt decía, maten a todos esos indios, porque si a esas mujeres que están embarazadas están creando o van a dar a luz a potenciales guerrilleros, porque se decía que la población indígena, a las cuales ellos llamaban indios, eran guerrilleros, por el solo hecho de ser indígenas. Entonces, el conflicto armado interno era Estado versus población indígena. Entonces, ahí es donde se dice que Guatemala como tal no vivió una guerra. Yo respeto el criterio de cada uno, yo tampoco me voy a parcializar, es decir, había guerra o había conflicto armado interno. Entonces, es más, los acuerdos de paz quisieron reconocer o que el Estado reconociera que lo que había era guerra. Sin embargo, los mismos acuerdos de paz no llegaron a la conclusión y se habla en muchos de los casos como conflicto armado interno, porque no se llegó a definir, no se llega a complementar los términos que requiere para que sea una guerra, en la cual hay una declaratoria de un Estado contra otro, porque la guerra lo que lo conlleva es sujetar al dominio. Y eso con las guerras mundiales podemos ver cómo el Estado vencedor sujetaba y dominaba al vencido. Y entonces, en cambio, acá no. Acá lo que había era una lucha interna entre el Estado por exterminar a la población indígena y la población indígena por sobrevivir, porque la población indígena tampoco dijo vamos contra el ejército, sino que al final de cuentas lo que venía era tratar de sobrevivir a esos acosos que tenía de extinción que tenía el Estado como tal. Por eso es que aquí se habla de otros tipos de situación en las cuales sí encuadran otro tipo de delitos. Por lo tanto, acá debilitamiento no podría existir, lo que hacía la guerrilla. Sería guerra entre países nuevamente, la agarrada aquí. Ajá, Sí, ¿verdad? exactamente. Ah, Bueno, gracias, joven, Lick. estamos a menos de un minuto, vamos a dar un receso. En 5 minutos volvemos otra vez.
Bueno, jóvenes, continuamos entonces. Estábamos sobre el artículo 364, nos corresponde ahorita, en cuanto al derrotismo político. Nuevamente, veamos la situación que debe vivir el país para poder tipificar este delito. Y nos indica quien en tiempo de guerra difundiere o comunicare noticias falsas, exageradas o tendenciosas que puedan suscitar alarma con menoscabo de la resistencia del Estado ante el enemigo o desarrollare cualquier actividad que perjudique los intereses nacionales, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Bajo ese contexto que nos habla que para cometer este delito debe plantearse una guerra. Si en el examen viniera, por ejemplo, que un guatemalteco es sorprendido indicando y estableciendo y difundiendo noticias por vía Facebook que Guatemala va a desaparecer el ejército y que ya no va a haber ejército en Guatemala. Por lo tanto, el Ministerio Público pidió ante el juez de primera instancia penal de Guatemala la aprehensión de este guatemalteco por el delito de derrotismo político. Yo le diría a usted, analice si ese hecho encuadra en esa conducta ilícita. Y obviamente, acá no podría encuadrarse porque actualmente no hay guerra en Guatemala. Si yo quisiera ponerles ese caso a ustedes, tendría que indicarle a usted, en el caso, Guatemala le ha declarado la guerra a El Salvador, por decirles algo, y consecuentemente las hostilidades de guerra entre Guatemala y El Salvador han tenido ya 3 enfrentamientos entre ayer y hoy, y consecuentemente hoy se difundió una noticia por vía de red social indicando que Guatemala va a rendirse contra El Salvador porque considera que no tiene la capacidad para enfrentar y sostener una guerra contra ese país. Ahí sí ya sería distinto, ahí ya estaríamos hablando de un derrotismo político, porque ahí esta persona está difundiendo información o noticias en las cuales ante el enemigo pone en riesgo la resistencia del Estado. Y acá viene sobre la historia, cuando nos indica hace unos años, Rafael Carrera, si no estoy mal, a leer la historia, cuando Guatemala tenía un conflicto con El Salvador, se habían declarado la guerra y estaban por estallar la misma, y Rafael Carrera indicó que no tenían capacidad para enfrentar una guerra contra El Salvador, que cuando ellos supieron del conteo del ejército salvadoreño eran más de 1,000 soldados los que estaban dispuestos a enfilar ya para Guatemala y venir a luchar ya contra el Estado guatemalteco, y contaba la historia de que esta persona, pues en esas montañas de Jutiapa, reunió y él tenía solo 200 elementos para hacerle frente a El Salvador y obviamente no le iban a aguantar, ¿verdad? Y entonces él, entre su estrategia militar, cuando cerca del campamento salvadoreño se encontraban ellos, solo estaban esperando el amanecer para comenzar la guerra, él, entre su estrategia de guerra, les dijo a todos a sus 200 soldados que dieran vuelta por toda la montaña, y toda la noche pasaron dando vuelta. Y el ejército salvadoreño decía, los guatemaltecos son demasiados. Y entonces toda la noche pasaron entrando y entrando gente y no terminaban. Y no han terminado, siguen dando. Y Salvador no se animó a atacar a Guatemala. Entonces, pero eso ya es estrategia militar. ¿Qué tal si algún guatemalteco le hubiera dicho al ejército salvadoreño, no, fíjese, ellos están dando vuelta en la montaña solo para asustarlos a ustedes? Ahí cabría un derrotismo político, porque se le está develando al enemigo la capacidad y la resistencia que tiene el Estado y que va a menoscabar esa resistencia, porque obviamente le están estableciendo la forma como está integrado el ejército guatemalteco. Entonces, lo único es que para el examen usted tiene que tener claro que debe indicarles que está en un momento de guerra. De lo contrario, si no, tenemos que vivir la realidad del contexto de nuestra situación actual. Y actualmente Guatemala, gracias a Dios, no tiene ninguna guerra. Y en la historia son muy raras ocasiones en las cuales se ha documentado algunos conflictos que han habido con otros estados. 365. Instigación a la violación de deberes. Nuevamente veamos el estado que se necesita para cometer este delito.
quien en tiempos de guerra públicamente incitare a la desobediencia de una orden de las autoridades militares o a la violación de los deberes del servicio o a la deserción, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Entonces, por ejemplo, está la guerra declarada. Está en plena lucha Guatemala contra otro estado peleando y viene alguna persona y se le ocurra decir, por favor, ya no presten servicio militar. Ya no es posible seguir. Desobedezcamos esa orden militar de enfilarnos al ejército para seguir esta guerra. O en su defecto, instar y provocar a la deserción, o sea, a salirse del ejército. De hecho, dentro del Código Militar, la deserción también es un delito. Sin embargo, aquí se establece de esas personas que en un momento dado puedan devenir y establecer, instar a la deserción. Ahora, el desertor, como ya es parte del ejército de Guatemala, va al Código Militar, no va al Código Penal. Sin embargo, el que está exhortando a cometer ese delito o el que está incitando, le llama la ley, este es el que cometería instigación a la violación de deberes. ¿Dudas? Entonces tiene que ser un civil, Balik. Exacto, exactamente, Josué. Tiene que ser un civil que esté instando. Ahora, si es un militar, pues va al Código Militar, que eso nosotros ni por asomo lo vemos, los sancarlistas no hay buena relación y nunca la va a haber contra estos señores, pero por eso que el Código Militar, si ni en sueños está acá para conocerlo. Sin embargo, sí se dan delitos. Me recuerdo la primera ocasión que tuve un delito de ellos fue en San Pedro y Epocapa, en la cual me llegaron con un caso y de verdad se ponen apuros porque no conocemos esto. Entonces me dicen, mire, aquí pusieron a disposición a un ex militar que desertó y se le tipifica el delito de, o sea, la orden de aprehensión es por haber desertado. Entonces, bueno, le dije, bueno, aquí solo hagámosle saber motivo de detención y remitamos. Y hasta ahí me enteré que hay 2 juzgados militares creados por los militares, no obstante que la Constitución limita esto, pero son derechos que han adquirido los señores estos y que la Constitución pues tiene su rasgo militar. Todos sabemos de esa situación, pero ni modo, son partes que están. Sin embargo, está el tipo, pero hasta tal y como lo decía Josué, esto tiene que ser de civiles, no entran los militares se regulan por el Código Militar. 366. Revelación de secretos del Estado. Quien en cualquier forma revelare secretos referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 2.500 a 15.000 quetzales. Entonces, acá es como se dice vulgarmente, el chismoso, el que va ante otro a contarle a otra persona o a revelar o a indicar cómo está compuesto la seguridad del Estado. Recordemos nosotros que hay secreto de Estado en los cuales han sido declarados como tal. Muchas partes, principalmente la seguridad nacional, no se está estableciendo las circunstancias en las que cuánto poder bélico tiene Guatemala para poder enfrentar. Obviamente nosotros siempre se ha dicho vivimos en un tiempo de paz. Costa Rica sin necesidad de tener ejército vive bien, no eroga grandes cantidades de su presupuesto para sostener un ejército y la verdad viven mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿por qué no copiar ese modelo? Sin embargo, Guatemala está empecinado, el tercer presupuesto a nivel nacional, después del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, está el presupuesto del Ejército de Guatemala. Lamentable situación porque hay otros ministerios que no tienen. Sin embargo, se eroga grandes cantidades, gran presupuesto con el Ejército de Guatemala y no tiene ninguna funcionalidad. No hay un motivo que esté. Entonces, en un tiempo, en otros gobiernos se dijo, bueno, que salga el Ejército de Guatemala a apoyar a la Policía Nacional Civil. Tampoco es su función. No le corresponde al Ejército de Guatemala. No hay sustento legal para sacar al ejército a patrullar. Entonces, su función, según la Constitución, y la cual usted ya vio en derecho constitucional, es salir al resguardo de las fronteras guatemaltecas.
Y entonces ahí podríamos evitar narcotráfico, podríamos evitar contrabando, podríamos saber cuánto delito se está cometiendo. Sin embargo, Ejército de las fronteras de Belice, donde hay constantes provocaciones, no hay presencia militar. Y entonces, ¿qué hacen el Ejército de Guatemala gastándose millones de quetzales en un presupuesto que de verdad no tiene sentido? Sin embargo, está tipificado como delito la revelación de los secretos de Estado. Desconocemos qué capacidad, en qué invierte el Ejército de Guatemala su presupuesto. De hecho, no sabemos cuánto ganan los soldados porque están catalogados como secreto de Estado. No se sabe cuánto devenga los miembros del ejército. La SAAS en un momento dado también quiso entrar sobre esa misma situación. Sin embargo, la SAAS como tal tiene algunas partes de su integración como secreto de Estado. Lo que no pudieron ellos fue el salario que ellos devengan. Eso sí, tuvieron que hacerlo público. Entonces, todo ese tipo de situaciones, cuando se revele esos extremos de donde se ha declarado secreto de Estado, constituye eso revelación de secreto de Estado. Cuando se haga público o se vaya a contar, como se dice comúnmente, esos hechos de los cuales han sido declarados como secreto de Estado y que la misma Constitución garantiza ese derecho de secreto de Estado, pues obviamente cuando se comunica o se difunda ese tipo de información o vaya a establecerse sobre planos o relativos al material o a fortificaciones o las operaciones que está planificando el Ejército de Guatemala, también ese tipo de cosas es constitutivo de delito. 367. Levantamiento de planos de fortificaciones. Quien, sin estar legalmente autorizado, levantare planos de fortalezas, cuarteles, buques o embarcaciones, arsenales, hangares, vías u otras obras militares, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Entonces, acá nos habla, el autor dice, la ley habla de levantar planos, y es el caso de preguntarse, ¿y las fotografías? No obstante la respuesta negativa de autorización, autores nosotros creemos que las fotografías también están vinculadas con el artículo que ocupa. Entonces, acá es el autor, porque el autor ya vivimos en un contexto distinto de cuando este artículo se vino a crear. Obviamente, vayamos nosotros a muchos de ustedes nacidos ya en los años 90, algunos en los 80, ya pensemos nosotros en los 70, cuando este código tiene vida, ¿cómo era la situación? Entonces, obviamente, acá el autor ya se plantea y las fotografías, porque ya están las fotografías satelitales, de las cuales podría tomarse una fotografía satelital y publicar los planos, cómo está, por ejemplo, el Mariscal Zavala, como uno de los centros de operaciones del Ejército de Guatemala, cómo está la Fuerza Aérea como tal del Ejército. Entonces, una fotografía panorámica, automáticamente tenemos un plano de cómo está establecido, y revelar y levantar estos planos como tal, pues obviamente ya serían una cuestión ilegal hacerlos venir y establecer estos planos como diseño para poder cometer el delito, a la vez de que el fotógrafo o el que toma estas fotos panorámicas, pues obviamente no está autorizado para hacerlo, pero estaríamos en todo caso teniendo un acceso a ese tipo de componentes en cuanto a los planos, cómo está construido, de qué está compuesto internamente la fuerza del Ejército de Guatemala. Y entonces ahí podría devenir. Sin embargo, al texto literal del contenido del tipo penal, de conformidad con el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que debe interpretarse al sentido de la norma, según sus propias palabras, y las palabras deben interpretarse según la Real Academia Española, pues estas circunstancias conllevan a los extremos en los cuales las fotografías no están incluidas, no podrían entrar. Sin embargo, la tecnología moderna, pues sí nos llega a hablar a nosotros en cuanto a qué pasa cuando esas fotografías no están contenidas. Aquí nos habla de planos. Cuando estamos hablando de planos, ya sabemos aquellos que elaboran los arquitectos, los ingenieros, en los cuales elaboran y diseñan ese tipo de fortalezas, cuarteles o buques o embarcaciones que puedan servir para un conflicto que pueda tener o para su fuerza de seguridad el Ejército de Guatemala. Y entonces ahí es donde estamos hablando de ese tipo de acciones. 368. Agravación.
Si los hechos comprendidos en los dos artículos anteriores se cometieren durante un conflicto armado, las penas se duplicarán. Y entonces, acá ya nos cambia el término jurídico. Aquí ya nos habla a nosotros ahora de conflicto armado, ya no nos habla de guerra. Entonces, pareciera ser que en ese tiempo pues se hacían una relación de los delitos y se creía que era lo mismo. Sin embargo, en la actualidad todas esas situaciones se han superado entre un conflicto armado y una guerra. Entonces, para poder establecer, aquí nos determina que se puede agravar cuando estos hechos se cometieron dentro de un conflicto armado. Por ejemplo, ir y tomar un plano o obtener el plano, realizar un plano de las fortalezas del enemigo o del ejército nacional, pues obviamente ahí se haría agravando si hay viviéndose en el país un conflicto armado. Lo que nos decía Ronnie, si hubiese sido en los años 80 cuando estaba ese conflicto armado, pues obviamente ahí estaríamos hablando de ese delito. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, entonces, en de la grabación, conflicto armado, ¿qué características tendría que tener para que no tipificaran estas acciones, por ejemplo, como cuando se levantan algunas comunidades a protestar y de pronto algunos se levanten en armas contra algún elemento del ejército que llega a resguardar una empresa? Exacto. No, eso no es un conflicto armado, eso lo que son hechos aislados de violencia que se dan por los mismos actos de protesta y a veces de provocación por las fuerzas de seguridad del Estado, a veces Policía Nacional Civil, a veces Ejército de Guatemala, en las cuales muchas veces argumentando que se les fue un disparo por los nervios, provocan ese tipo de cosas hasta muertos de personas. Sin embargo, es un foco de violencia que se controla en el lugar. El conflicto armado es lo que nosotros sí vivimos en Guatemala, esa realidad donde habían enfrentamientos armados, bajas de los dos bandos, en los cuales venían los guerrilleros, decían, compuestos generalmente por población marginada, aunque habían algunos líderes en los cuales tenían otros objetivos, porque si vamos nosotros al contexto del conflicto armado interno, sus cabecillas eran miembros del ejército de Guatemala, o sea, los que provocaron este conflicto armado eran miembros del ejército de Guatemala, en los cuales tenían otro tipo de objetivos. O sea, el diseño que se tuvo para crear este conflicto armado y que desarrolló posteriormente en un tipo de violencia contra la población indígena era que llevar los ideales de tomar el control del Estado vía la fuerza por la población desprotegida, por la población más pobre, por la población como siempre ha sucedido, la clase política se llena los bolsillos de la plata del esfuerzo de la mayoría y nadie dice nada. Y esos mismos conflictos, esa ha sido la historia de Guatemala. Es que Guatemala, ese ha sido el problema. En Guatemala, nuestro país como tal es el egoísmo que en el guatemalteco ha permanecido. Y veámonos nosotros mismos. Si yo tengo un puesto, pues yo ya llegué y no me importa los demás, no importa si llegan o no llegan, si tienen o no tienen, yo ya llegué. Y si puedo, para mí, hacer más, pues será para mí, pero no para el otro. Entonces, eso es lo que el guatemalteco nos mata, el egoísmo, el individualismo en el cual vivimos. Y entonces vienen estos del ejército, John Sosa, me recuerdo que era uno de ellos, vienen y dicen, no, es que el Estado no puede vivir en esa situación. El Estado es para todos, lo que la Constitución dice, la igualdad. Y entonces venían ellos y dicen, busquemos esa lucha, la equidad social, busquemos que todos tengamos los mismos accesos a los servicios, a los beneficios y a todo lo que puede haber. Y se busca vía las armas llegar al poder. Sin embargo, esto se fue degenerando. Los postulados de la guerrilla se fueron postulando. Primero, no se alcanzó el poder. Y segundo, el gobierno tergiversó la lucha. Y entonces vino y dijo, bueno, aquí lo que están luchando son los indígenas, pues hay que exterminarlos. Hay que terminarlos de raíz, hay que matar mujeres, porque las mujeres son potenciales personas que pueden dar guerrilleros, y entonces hay que terminarlos. Y ahí se armó el conflicto armado interno. Entonces, eso es lo que conlleva. Ahora lo que nos decía Josué ya son problemas aislados de provocación, ya sea de los que están protestando o de las personas que supuestamente están controlando la seguridad, que generalmente se componen por miembros de la Policía Nacional Civil. Entonces, a eso no le podemos llamar un conflicto. Ahí lo que hay son
focos aislados de violencia por parte que derivan de las mismas protestas que se forman y que a veces se tratan de recriminar a través de la violencia esas protestas que muchas veces son justas y en la mayoría de casos son justas. Sin embargo, se recrimina, se criminaliza a las personas que alzan su voz en contra de las políticas del Estado. 369. Vamos al capítulo 2 de este título, el espionaje. Espionaje genérico. Comete este delito 1. Quien en tiempos de guerra, veamos este numeral 1, necesita esa situación, necesita que esté en guerra. Dice, quien en tiempo de guerra sirviere de espía al enemigo, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Aquí, como, perdonen ustedes la expresión, a lo que vulgarmente se dice el chute que se va a meter al otro lado, ¿sí? Y que sirve de espía para ir a controlar, a vigilar. Actualmente ya pues se utiliza esta figura no como espía, sino como colaborador eficaz o agente encubierto, principalmente agente encubierto, en la cual lo utiliza como método especial de investigación la ley de contradelincuencia organizada, en las cuales infiltra a personas dentro de determinadas estructuras criminales para que lleguen a controlar y pasar información a las fuerzas de seguridad para en un momento dado llegar a las capturas de las personas que lideran esos grupos. Y entonces acá, pues quien servía de espía al enemigo podría ser uno del mismo ejército, uno del infiltrado que entra a las fuerzas para poder ir a dar información de cómo está compuesta la fuerza de seguridad. Y entonces acá lo que se había, por eso se llama espía al enemigo. Y entonces sirve al enemigo en lugar de, más allá de querer formar de las fuerzas de las filas del ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad de Guatemala, su fin es llegar a espiar o a vigilar o a controlar los movimientos que esté realizando el ejército. 2. Si el espionaje se verificara en tiempos de paz o en favor de potencia neutral, la sanción será de 5 a 10 años. Siempre existe este tipo de cosas en las cuales se vigila, se controla, siempre ha habido ese morbo entre los estados de conocer a mi estado vecino o a mi estado quien quiere imponerse sobre mí, ¿qué hace? ¿Qué tiene? ¿A qué se dedica? ¿Por qué lo hace? Entonces venimos y nace esa curiosidad, la curiosidad del ser humano, ¿qué anda haciendo? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo está preparado? ¿Cuándo lo piensa hacer? Entonces, todo ese tipo de cosas nace también entre los gobiernos y poder establecer, y entonces se viene y se busca quién puede espiar, quién pueda controlar, quién pueda vigilar. Aún estamos en tiempos de paz, pero hay ese morbo, esa situación para poder controlar a ese otro país. Por lo tanto, aquí el segundo presupuesto es tiempos de paz. En el primer presupuesto, tiempos de guerra. En el segundo presupuesto, que haya paz. O sea, Guatemala, a esa paz, pues, podemos llamarla ahorita que no hay un conflicto ni interno ni una guerra. No hay encuentros bélicos entre dos estados o entre dos ejércitos en las cuales conlleva a establecer conflictos armados entre dos naciones o entre dos grupos en los cuales conlleva esas circunstancias. Aquí lo que hay son actos de violencia, porque también eso, hablar de paz, debemos entender que no es esa paz a la cual nosotros aspiramos, a esa tranquilidad, a eso de que podamos salir a la calle tranquilos y seguros de que no nos va a pasar nada, ir a nuestro trabajo y regresar por la tarde sabiendo que vamos a regresar, porque hasta el momento nosotros podemos salir y sin saber si vamos a regresar. La violencia y la inseguridad en el país están incontrolables, principalmente el sexo femenino, de los cuales está pasando por una situación bien complicada, el riesgo que están corriendo mujeres, adolescentes, señoritas, en las cuales se está arriesgando hasta las niñas, en la cual hay esa zozobra. Sin embargo, aquí lo que estamos, cuando se refiere la ley a tiempos de paz, una situación que actualmente vivimos, no hay un conflicto armado interno, no hay guerra entre un país y Guatemala, por lo tanto, a eso es lo que nosotros le llamamos paz y a lo que debemos acostumbrar, que eso es lo que nosotros debemos conocer como paz, no a la que aspiramos a tener. 3. Quien procurare o obtuviere indebidamente informaciones secretas concernientes a la seguridad o a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Entonces,
Acá determina las circunstancias en las cuales se pueda procurar, o sea, yo busco cómo tener esa información o la obtengo sin procurarla, pero la obtengo indebidamente. O sea, estas informaciones, si se quiere saber, pues en un momento dado puede haber canales establecidos para llegar a la misma. Sin embargo, cuando se obtienen de manera secreta y consecuentemente de la que pueda vulnerar la seguridad del Estado, es donde se configura el tipo penal. Delia, por favor, te pido la palabra. Gracias, licenciado. Buenas noches. Entiendo que espiar entonces Buenas noches. comprende, por un lado, observar o curiosear, pero también, digamos que el aportar esa información que uno recaba, o se podría tipificar, perdón, este delito con el único hecho de observar y luego no comunicar. No. O sea, el espiar lleva un fin. El espía lleva eso de ir a controlar y pasar la información, obviamente al enemigo, ¿sí? Entonces, es como aquella relación de pareja, ¿sí? Donde la esposa considera que el esposo le es infiel y quiere obtener la certeza, pero obviamente a él le va a preguntar y el hombre le va a decir, no, hombre, ¿cómo vas a pensar? Yo nunca te haría eso. Y entonces ella viene y dice, voy a buscar un espía que controle. Y viene y controla y busca a una persona, su amigo, su conocido, y dice, necesito que controles a mi marido. Yo siento que me es infiel y quiero que me controles. Entonces, él va, como usted le llama, a observar, va a ir a vigilar al marido. Pero si no pasa información, él no es espía. Él no está cumpliendo su función. Ahora, ese espía, ¿para qué es? Porque le van a pagar para que pase información. Y entonces, obviamente, cuando él ya tenga información y pueda documentar, en la actualidad ya es más fácil con documentar todo ese tipo de cosas, y consecuentemente viene y le dice, ya tengo la información. Ese es el típico espía. O sea, para eso es su función. Llegar, como usted dice, observar, mirar, tomar nota y pasar la información. Esa es la función del espía. Ahora, puede observar, tiene conocimiento de los hechos, pero no pasa la información, no comete delito. No hay ahí algún extremo en los cuales ponga en riesgo y por lo tanto ahí no hay delito. Tal vez en un momento dado puso darse. Y actualmente nosotros lo vivimos en la delincuencia organizada. Está el agente encubierto que no se puede utilizar, sin embargo, nos ha permitido leer en la doctrina cómo funciona en otros países, porque en Guatemala no se ha implementado. Y entonces, en esto de la delincuencia organizada tenemos nosotros de personas que son infiltradas. Guatemala lo tiene regulado como agentes, España también lo tiene regulado como agentes de las fuerzas de seguridad, o sea, policía. Se contrata policías y los vamos, por ejemplo, a infiltrar en el cartel, aquí en Guatemala, por ejemplo, el del Golfo. A este policía, ¿qué lo vamos a hacer? Es policía y lo vamos a convertir en narcotraficante, para que vaya y se hace pasar como narcotraficante y controle cuáles son los movimientos y nos pase toda la información. Han habido casos, principalmente en Italia, de personas en las cuales las han infiltrado, las han establecido como agentes encubiertos. Sin embargo, ya estando dentro, ellos ya no narran la información, sino que ellos se pasan al otro bando. Y entonces, ahí pues ya estamos hablando de otro tipo de delitos. Pero en este caso, en lo que usted me decía, el espiar es llegar a ver, pero pasar esa información. Eso es lo que se quiere. Para eso se utiliza un espía. Ir a controlar, ir a observar para pasar la información. Y es donde debilita la fuerza de seguridad del enemigo. ¿Alguien más? Lick, aquí entra o sea, el espía genérico entre países y entre el mismo estado. Sí, podría ser entre el mismo estado, sí. Porque aquí no nos habla aquí dice del enemigo nada más. Y entonces lo único es que nos dice en tiempos de guerra. Y hablábamos que la guerra es declarada de un estado a otro. Entonces, pero ahí como mencionó usted también el conflicto armado. Sí, en el conflicto armado podría darse. Lo único que como tal podríamos tipificarlo en el numeral tercero, en un conflicto armado, aunque no nos indica, sino que solo nos indica informaciones concernientes a la seguridad y medio de defensa. Entonces, ahí podríamos establecer, no necesariamente un conflicto armado, sino en cualquier momento se pueden revelar los secretos de Estado. Ahora, ya en una guerra tendría que ser de uno o más estados. Vamos, 370, agravación.
Si los hechos previstos en el inciso tercero, solo el numeral tercero del artículo anterior, se cometiere durante conflicto armado, es lo que estábamos hablando. Al responsable se impondrá el doble de la pena. Ahí es lo que estábamos hablando con Ronnie anteriormente, en las cuales si fuera dentro de un conflicto armado, donde se revelara entre esos secretos y consecuentemente se pueda establecer que una de las personas dentro de ese conflicto que se tiene esté revelando información, entonces ahí ya sería con agravación, derivado a esa transmisión de información que se pueda estar otorgando. Vamos al capítulo tercero de los delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado. Intrusión. Quien en territorio guatemalteco realice actividades destinadas a alterar violentamente el orden político de un Estado extranjero será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Entonces, aquí el autor nos dice intrusión, ejercicio espontáneo y sin derecho de un cargo, profesión o dignidad, usurpación de un inmueble, instalación en él sin amparo jurídico y contra el propietario o poseedor legítimos. Entonces, acá la intrusión es ingresar al Estado de Guatemala y desde este territorio se realicen actividades para alterar de forma violenta el orden de un Estado. Por ejemplo, Venezuela sabemos que vive en conflictos. Ellos tienen problemas de inconformidades con su gobierno, el gobierno arremete contra ellos. Venezuela vive en una situación de conflicto. Bueno, viene un venezolano a Guatemala, utiliza el territorio guatemalteco para planificar actividades destinadas de forma violenta a atentar contra el orden político del Estado venezolano. Por ejemplo, aquí no vamos a discutir si Maduro está legalmente reconocido, si es un gobierno legítimo. Aquí nosotros no nos incumbe a nosotros ver esa situación, sino actualmente el gobierno de Maduro es el reconocido, es el que el pueblo venezolano ha puesto en ese lugar. Por lo tanto, si aquí viniera un venezolano y diga, bueno, desde aquí vamos a planificar, porque aquí hay condiciones para planificar derrocar a Maduro y vamos a llegar a Venezuela a derrocarlo. Entonces, ahí es lo que estamos hablando de intrusión, porque en territorio guatemalteco se están realizando actividades en las cuales va a alterar el orden político del Estado extranjero. Aquí estamos hablando de Venezuela y no nos habla quién lo puede cometer. Puede ser un guatemalteco, puede ser aquí un extranjero, y por eso el autor nos dice que entendemos por intrusión de un extranjero que pueda venir, pero obviamente acá son las circunstancias en las cuales la ley tipifica actividades destinadas a que lleven a alterar ese orden de un Estado extranjero. 372. Actos hostiles. Quien sin estar comprendido en los casos del artículo anterior, practicare actos hostiles no aprobados por el gobierno nacional contra un Estado extranjero que pudiera dar motivo a declaraciones de guerra contra Guatemala, será sancionado con prisión de 2 años, de 2 a 8 años. Igual sanción se aplicará a quien en las mismas circunstancias expusiere a guatemaltecos a sufrir vejámenes o represalias con sus personas o con sus bienes. Alterar las relaciones amistosas del gobierno nacional con un gobierno extranjero. Si dichos actos hostiles resultaren en la guerra, la pena se duplicará. Aquí, jóvenes, tenemos vivos casos de la frontera Guatemala-Belice, en las cuales muchos guatemaltecos pues ingresan al territorio beliceño en represalia que los beliceños también ingresan a Guatemala y realizan actos ilegales. Entonces, acá se pone en riesgo, toda vez que se dice que entran guatemaltecos a dispararle a beliceños que han matado guatemaltecos, y entonces se dan ese tipo de actos hostiles en los cuales Guatemala no ha aprobado ese extremo, no ha dicho, mire, ustedes vayan y provoquen. Entonces, ahí lo que se está poniendo en riesgo a un tipo de conflicto, a una declaración de guerra derivado a esos actos que se están dando, a los cuales se denominan actos hostiles, o en circunstancias en las cuales se está exponiendo a guatemaltecos a sufrir esos vejámenes, toda vez de que en la frontera pues no hay vigilancia guatemalteca, sí lo hay de la beliceña. Los guatemaltecos no han nombrado personas allá que llegasen en un momento dado a brindar seguridad al Estado
a los habitantes que están en la línea limítrofe entre Guatemala y Belice. ¿Dudas, jóvenes? Sigamos entonces. 373. Violación de tregua. Quien violare tregua o armisticio acordado entre Guatemala y una potencia extranjera o entre fuerzas beligerantes será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. El autor nos indica qué entendemos por tregua. Violar la tregua significa no respetar el cese de las hostilidades en el tiempo convenido. Armisticio es la cesación de la actividad bélica, por lo común con el objeto de dar una solución definitiva a la contienda. Entonces, la tregua, debemos entender, es la suspensión de las actividades hostiles. Aquello que se dice, vamos a dar un compás de espera para el cumplimiento. Después de los diálogos de paz que entablan los dos estados, pues llega a determinar suspender, no se terminó, se suspende, se paraliza. Es un convenio de paz temporal para ver si se cumplen los acuerdos a los cuales se han pactado. Por ejemplo, acá una cosa que reciente se ha vivido y que no se asimila, porque aquí no es guerra, pero hace unos 4 o 5 años, la Mara 18 y la Mara Salvatrucha se sentaron y dijeron, vamos a hacer un compás de espera, una tregua. No vamos a provocar más desangramiento en Guatemala, pero queremos que el gobierno se comprometa. Y en su momento se estableció, sin embargo, una de las dos pandillas violó la tregua y comenzó otra vez la matazón que hasta hoy en día se tiene. Y luego el otro caso, el armisticio, como nos dice el autor, es terminar los actos hostiles. Y consecuentemente, cuando se viola esos pactos, es lo que se comete violación de tregua. Jóvenes, estamos por terminar, pero ya son y 28. Ustedes tendrían otra clase a las 7:30. Nos faltan 2 minutos. Entonces vamos a dejarlo acá para no interrumpir y que puedan tomar un descansito ustedes para tomar la otra clase que tienen después de este periodo. Por lo tanto, nos enlazamos el día viernes, jóvenes, para la continuación.